Hola, bienvenidos, ¿cómo están a esta nueva edición de Escuchando al Maestro con mi compañero de todos los programas, el pastor Israel Leal, para servirles. Y su servidor Iván Landaeta. Hoy estamos nuevamente con el tema, la continuación del tema de la semana pasada, la sana doctrina, la parte 2. Y vamos a hablar un poco de eso. Pero antes de empezar a abordar el tema, quisiera recordarles nuestras redes sociales para que nos sigan. Tenemos en Instagram, @laluzradio, y en YouTube, La Luz Radio. Nos pueden seguir acá debajo, pueden dejar su comentario, pueden seguirnos para que escuchen todos y vean cada uno de los programas que nosotros vamos a ir montando semana a semana. Bueno, Israel, un gusto estar nuevamente contigo acá en Escuchando al Maestro. Sí, es correcto, Iván. Realmente es un placer volver a compartir con nuestra audiencia en este programa cuando continuaremos hablando sobre la sana doctrina y algunas pistas, algunos principios, algunas señales de qué es realmente lo que define la sana doctrina. Así es. La semana pasada, para resumir un poco, de todas maneras, invito a la audiencia que pueden ver el programa, está en el canal de YouTube de la emisora radial La Luz Radio. Hablamos un poco de aquellas mentiras que se han levantado alrededor de lo que es la sana doctrina. Pero definitivamente hoy vamos a dar señales claras para que las personas puedan distinguir, ver o discernir cuál es una sana doctrina. Sí, correcto. Creo que es importante en esta época, cuando hay tanta confusión y hay muchas enseñanzas que pululan a través de los distintos medios de información, de las redes sociales, hablando sobre algunos aspectos que supuestamente tienen un fundamento bíblico, pero que realmente no. Por eso, en este momento queremos conversar sobre cómo distinguir, cómo saber cuándo una persona, una iglesia, una organización está fundamentada realmente en la sana doctrina. Vamos a considerar algunos principios que son claves para comprender cuándo estamos en el marco de la sana doctrina. Así es. Y lo importante es, como dijimos la semana pasada, nosotros no venimos a juzgar a ninguna organización, a ninguna iglesia, mucho menos a ningún pastor, evangelista o profeta que esté de una forma u otra interpretando lo que es una sana doctrina. Tan sencillo, venimos a dar tips, señales claras de qué es una sana doctrina y ustedes tomarán sus propias conclusiones. Es correcto. Vamos a indicar el primer tip. Para conocer que una persona está en la sana doctrina o que una iglesia está fundada en la sana doctrina, entonces partimos de lo fundamental, que esa sana doctrina esté en el marco de la palabra de Dios. Porque muchos establecen que la palabra de Dios es su norma de fe y conducta. Entonces, si la palabra de Dios es la norma de fe y conducta, la doctrina tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Y como dijimos en el programa anterior, o reiteramos ahora, que la Biblia es inerrante y que la Biblia no se contradice, por lo tanto, lo que ella contiene es fundamental, es básico y determina cuál es el camino a seguir en cuanto a la doctrina se refiere. Entonces, la palabra, fundamentado en la palabra de Dios, es una pista central para identificar que estamos enmarcados en la sana doctrina. Es así. ¿Qué otro tips podemos darle a la audiencia como para saber si es una sana doctrina? Que definitivamente se enseñe lo que está en la Biblia. No se usen otros libros adicionales. Sí, porque eso es importante destacar. Porque muchos tienen la Biblia e incluso hacen algunas interpretaciones particulares. Tienen algunas revisiones particulares que se hacen. Otros tienen la doctrina que está la tradición que está por encima de la Biblia,
Entonces, la tradición no puede fundamentar un principio cristiano, sino básicamente la Biblia. Entonces, otro tip que podemos dar, Iván, sobre cómo identificar una sana doctrina es cuando se establece la deidad de Jesucristo. Que Jesucristo no es, como algunos dicen, un gran maestro, un gran profeta, sino que Jesucristo es el Dios encarnado. Y aquel verbo se hizo carne. Entonces dice la Biblia que todo aquel que confiesa que Jesucristo vive en carne está en la sana doctrina. Si niega que Jesucristo vive en carne, entonces está negando la sana doctrina. Por cierto, cuando Juan escribió su carta, lo hizo con el objeto de ratificar que realmente Jesús es el Hijo de Dios y es el verbo encarnado. Por eso es que él comenzó diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No es que era un Dios, el verbo era Dios. Y más adelante dice: y aquel verbo se hizo carne y vivió entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí tenemos dos pistas: uno, que esté fundado en la palabra de Dios; otro, que reconozca a Cristo como el Hijo de Dios. Sí. No, y yo comento siempre algo. Hay un versículo que dice: muéstranos al Padre, le dicen los apóstoles. Sí. Y él le dice: tanto tiempo tengo con ustedes y todavía no me conocen. O sea, él está diciendo ahí que él es Dios, y eso está fundamentado de que él también perdonaba pecados, porque hoy día, por la tradición, algunos hombres perdonan pecados, pero en la época de los judíos, perdonar pecados solamente venía de Dios. Entonces él con eso demostraba su deidad, su divinidad. Cierto. Uno de los cuestionamientos que le hicieron a Jesucristo a los judíos, incluso por eso fue que lo llevaron a la crucifixión, es porque él se hizo igual a Dios, y para ellos, para los judíos, esa era una blasfemia. Sí, sí. Cuando el sumo sacerdote le preguntó a Jesucristo: ¿declaras que eres el Hijo de Dios? Y tú lo has dicho, yo soy el Hijo de Dios. Entonces dice que se arrancó la vestidura y dijo: bueno, ha blasfemado y es digno de muerte. Entonces, el hecho de que Cristo es el Hijo de Dios es capital, es fundamental. Es el Mesías prometido, el Dios encarnado. Así es. Igual que podemos ver alguna comercialización de ciertos objetos. Hemos visto en algunas iglesias que empiezan a vender pedacitos del manto de tocado, no sé dónde, potecitos con agua. No hay poder en nada de eso, sino solamente en Dios, en Jesucristo. Por eso es que algunas veces uno pregunta por qué Dios actúa de esa manera. Entonces te puedes imaginar, Iván, ahora que mencionas eso, lo que habría ocurrido si hubiese quedado un trozo de la cruz con que crucificaron a Jesucristo. ¿Te puedes imaginar eso? La tuvieran en un museo y la vendieran en millones de dólares por pedacito. Sí, o igualmente que realmente hubiesen guardado el manto que Jesús utilizó. Pero esto lo decimos de manera, digamos, entre paréntesis. Y hay un ejemplo de cuando Moisés no toca, que salen a buscarlo y no lo consiguen. Sí. Yo creo que el Señor lo escondió o se lo llevó, porque si lo dejaban lo iban a momificar, iban a hacer una estatua de él. Sí, lo iban a deificar. Sí. Entonces Dios dice que lo sepultó en un lugar desconocido. La sepultura de Moisés solamente la conoce Dios, algún día la conoceremos. Así es. Bien, entonces otra pista para identificar, Iván, que estamos en la doctrina correcta, que estamos en la sana doctrina, es cuando se reconoce, cuando se establece el principio de la Trinidad. Eso es básico también. Que lo que algunos denominan el misterio de la Trinidad, que Dios existe, que Dios es uno, pero que en su majestad, en su identidad, en su personalidad, Él tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se revela en la Escritura. Es verdad, Iván, como tú sabes, que en la Biblia no aparece la palabra Trinidad,
Pero hay muchos textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que dan a entender la existencia de un Dios trino. A veces no se puede comprender eso, porque es algo tan divino, tan sublime, que solamente se puede concebir desde una perspectiva espiritual y por fe. Por eso es que es un dogma de fe. Pero en el Antiguo Testamento se habla del Espíritu Santo. Allá en Génesis 1 decía, el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Ya tenemos entonces una idea de que existía el Espíritu Santo. Cuando Dios le dijo para crear al hombre, ¿cómo fue que dijo Dios para crear al hombre? Vamos a hacerlo a imagen y semejanza de nosotros. Y tú dijiste, vamos a hacerlo, hagamos. O sea, lo dice en plural. Sí. Si lo dice en plural es porque había alguien de su misma naturaleza que estaba acompañándole en el acto creador. Si hubiese sido un ángel con el que Dios hablaba, no le diría, hagamos. ¿Cómo diría? Hago. Voy a hacer al hombre. Porque está hablando con un ser que es inferior a él. Pero cuando habla con un ser de su misma naturaleza, dice, hagamos, como tiene el mismo poder. Sí, él estaba acompañado. Entonces, esa es una idea de un Dios único, pero también trino. El Espíritu Santo también se manifiesta en el Antiguo Testamento cuando, por ejemplo, dice que David fue ungido. Y en el momento que David fue ungido como rey, dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces aquí tenemos otra imagen del Espíritu Santo que aparece en el Antiguo Testamento. Ahora, estamos hablando de la presencia del Espíritu Santo y de Dios, porque como dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, en el Antiguo Testamento hay algunas apariciones de Jesucristo. ¿Cómo son esas apariciones que tú recuerdas? Sí, claro, a Abraham, cuando se le apareció, le decía, que lo visitó, decía, el Espíritu de Jehová. Sí. Entonces ya eran apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama la aparición de Jesús en el Antiguo Testamento? Se define como el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento. El ángel, ¿no? Es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es el que en varias oportunidades se presenta ante algunos personajes. Por ejemplo, cuando se le presentó a Josué en la forma del príncipe de los ejércitos de Jehová. Dice que vino un hombre con una espada desenvainada. Eso está en Josué capítulo 5. Entonces dice que Josué se le acerca y le pregunta, ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Dice, yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y dice que Josué se inclinó y adoró. ¿Qué significa que se inclina y adora? Era Dios. Que era una deidad, que era Dios. Entonces tenemos ahí otra personificación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Por eso es pues que nosotros creemos lo que la Escritura enseña, que Dios es trino, lo que se concibe como la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento se reitera, tú lo acabas de decir cuando Jesucristo dijo, el Padre y yo somos uno, o el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O también cuando Jesucristo se despedía, dijo, les conviene que me vaya, porque cuando me vaya voy a les enviaré ¿a quién? Al Espíritu de Consolación. Al Espíritu de Consolación, el Espíritu Santo. Ahí tenemos entonces a la persona de Jesucristo que va a enviar al Espíritu Santo. Y en el acto del bautismo tenemos allí también una imagen de la Trinidad, cuando dice que Jesús, el Hijo de Dios, ascendía el Espíritu Santo, venía en forma de paloma y una voz que decía, este es mi Hijo amado. Ahí tenemos la Trinidad. Tres personas diferentes en el mismo sitio. En el mismo sitio actuando. Y finalmente cuando Jesús se despide, le dice a los discípulos en Mateo 28, 19, dice, ir y hacer discípulos y bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí tenemos otra vez la Trinidad. De manera que hay muchos textos en la Biblia que nos instan, nos inspiran o nos permiten determinar que la Trinidad existe. Entonces, una señal de que una persona está en la sana doctrina es porque cree en el dogma, digamos así, de la Trinidad. Así es. Uno de los también que yo veo muy importante es la salvación.
¿Cómo es la salvación? ¿Qué te enseñan de la salvación? La salvación es por gracia, no tienes que hacer nada, es algo inmerecido, que por más que tratemos de hacer algo, o portarnos bien, o seguir los mandamientos, no hay nada que te pueda... los mandamientos son imposibles para el hombre, son imposibles. Solamente Dios pudo hacer eso posible, darnos la vida eterna, darnos la gracia, a través de la gracia ser salvos. Es una de las cosas que yo veo muy importante, porque empiezan a venderte la salvación de una forma de que tienes que hacer esto, de que tienes que... No, es que se trata de gracia. Ese es otro pilar de la sana doctrina, la gracia. Dice, como muy ustedes recuerdan el texto, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, no por obra para que nadie se gloríe. Eso es una definición importantísima de lo que es la salvación por gracia, que no es por obra. Entonces, la salvación por gracia, ¿qué significa la salvación por gracia? Es decir, que lo que nos hace salvo es la fe en Jesucristo y no es por obra. No es que tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo único que tenemos que hacer es creer, porque dice, el que en él cree no es condenado. Entonces es importante el creer, y eso es por gracia. La salvación por gracia es otro pilar distintivo de la sana doctrina. Ha hecho un buen aporte, Iván. Así es. ¿Qué otro aporte podemos darle a la audiencia para que reconozcan cuando se trata de una sana doctrina? Bueno, también podemos reconocer o recordar que otro de los pilares que tenemos para determinar que estamos en la sana doctrina es que el hombre es creación de Dios, que el hombre no viene por obra de un proceso evolutivo, sino que es obra de Dios, creación de Dios. Esa es otra característica de la sana doctrina, de que el hombre es creación de Dios. Como dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ese también es otro pilar fundamental en lo que se refiere a la sana doctrina. Hablando de sana doctrina, hoy día hay mucha controversia con los apóstoles de esta era, y sin querer señalar, yo creo que ese nombre de apóstol, como a veces lo queremos ver, está mal visto, porque realmente el apóstol, según la palabra, es alguien que escogió Jesús directamente. Y creo que más que, aunque el significado de apóstol es enviado, hoy día hay muchos enviados a sembrar iglesias, porque naturalmente la misión de los apóstoles era ir llevando el evangelio en diferentes poblados, iban sembrando pequeñas congregaciones y ellos seguían a otras regiones e iban sembrando más pequeños grupos donde iban haciendo el evangelio. Sí, el tema de los apóstoles también es otra doctrina muy importante, porque en lo que se refiere a los apóstoles, tú muy bien has mencionado dos cualidades de los apóstoles. Están los apóstoles que fueron llamados directamente por Jesucristo, que son los 12 discípulos. Jesús tenía muchos discípulos, como sabemos, muchísima gente le seguía. Entonces, dentro de ese conjunto enorme de personas que le seguían, escogió a 12, a quienes denominó apóstoles. Pero estos apóstoles, vamos a decirlo así, son con A mayúscula, porque son personajes únicos, que tienen características únicas. ¿Y por qué decimos eso? Muy sencillo. Cuando en el libro de Hechos se narra que los apóstoles dijeron que iban a escoger al sucesor de Judas, porque había nada más 11 discípulos, 11 apóstoles, y querían completar el número 12, entonces dijeron, bueno, vamos a escoger uno para que sustituya al que ya falleció, a Judas, el traidor. Entonces pusieron los parámetros para elegir a esa persona. ¿Cuáles son esos parámetros? Muy sencillo, dijeron,
Tiene que ser una persona que estuvo con nosotros desde Juan el Bautista, o sea, desde el bautismo de Juan el Bautista. Una persona que haya sido enseñada por Jesucristo. Una persona que haya sido testigo de la resurrección de Jesucristo. Entonces, la persona que tiene esa característica puede optar al título de apóstol. Y entonces, como dice la Escritura, escogieron a dos, habían dos personas y eligieron a Matías. Y Matías fue designado como apóstol. ¿Por qué? Porque Matías calificaba por los parámetros que habían establecido. Entonces, quiere decir que cuando murió el último apóstol, que se dice que es Juan, entonces murió el último apóstol de Jesucristo que fue designado directamente por él. Y los apóstoles no tienen sucesores. Los apóstoles tuvieron discípulos que ellos enseñaron, pero no tuvieron sucesores. Ahora, tú dijiste que la palabra apóstol también significa enviado. ¿Quién es un enviado? Todos somos enviados, porque en Mateo 28 y 19 dice que id a todas las naciones. Es el único mandato de la Biblia. Es el mandato. Todos tenemos ese mandato, todos somos enviados, pero no todos somos testigos de la resurrección de Cristo. Ahora, somos, digamos, testigos de la resurrección de Cristo de una manera no directa, indirecta. Los que lo vieron en forma indirecta, en forma directa, esos fueron apóstoles. Uno de los problemas que tuvo el apóstol Pablo fue precisamente eso. Él fue como abortivo, él mismo lo dice. Él dice que él era apóstol. Y él dice, me tiene que reconocer mi apostolado porque yo vi a Cristo resucitado. Y eso era uno de los principios, de los parámetros. ¿Cómo es eso que Pablo vio a Cristo resucitado? Bueno, recordemos que cuando él iba camino a Damasco, se le apareció Jesús en el camino y él lo vio. Y Jesús le habló y tuvieron un encuentro, de manera que Pablo tuvo el privilegio de verle personalmente. Por eso él dijo, yo soy testigo de la resurrección y por eso yo soy apóstol. Y él defendió a capa y espada su apostolado. Por eso es que algunos dudaban de decirle apóstol, porque decían, bueno, él no estuvo con Jesucristo. Y si él no estuvo con Jesucristo, él no puede ser llamado apóstol. Entonces él argumentó, yo no estuve con él, pero le vi resucitar. Claro. Yo le vi resucitado, no le vi resucitar, le vio resucitado. Entonces por eso él dice que yo soy apóstol. Los apóstoles actuales son apóstoles, sí, son apóstoles. Son enviados, así como tú y yo somos enviados. Lo único es que ellos no tienen una autoridad superior a cualquier otro. Tienen una autoridad igual a cualquier creyente, la misma capacidad, la misma autoridad, la misma dedicación. ¿Qué es lo único que le difiere a ellos? Bueno, que tienen un llamado para ser pastores, por ejemplo. Entonces, el que es pastor tiene un llamado, una vocación para ser pastor. Pero eso no le da un privilegio de superioridad. Como por ejemplo tú mencionabas que una persona, un creyente, no tiene autoridad para perdonar pecado, ni tampoco para ungir a otro. Le podrá comisionar, le podrá indicar, le podrá motivar, pero no le puede dar el poder que solamente lo da Cristo a través del Espíritu Santo. Así es. No, hay cosas importantes también. Ahorita mencionabas algo sobre el poder o el que da el ser apóstol, pero es que esa autoridad la tenían solamente los apóstoles escogidos por Jesús. De resto, y lo veo así, en la palabra hay funciones apóstoles, lo que fueron apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. ¿Por qué? Porque esos son funciones, ninguna de ellas estipula una autoridad dentro de la iglesia. Tan sencillo que cada uno está en funciones diferentes para que el funcionamiento global de la iglesia funcione. Sí. Otra cosa importante ahí, que en muchas ocasiones vemos pastores multifacéticos. Son pastores, son albañiles, son los administradores, son los evangelistas, y en ese caso la palabra fue muy clara cuando los apóstoles llamaron
a diáconos para que ayudaran a atender a las personas y atender las necesidades que estaban emergiendo, y ellos se dedicaran al Evangelio. Hay un pasaje muy conocido donde habla de eso. Entonces, creo que eso también entra un poco sobre esas doctrinas donde son iglesias gobernadas por un hombre totalmente. Se dice lo que hace el pastor, lo que hace el profeta, se hace tal cual, se administra tal cual, y eso no es sano para la iglesia, no es sano para la doctrina del Señor Jesucristo, no es sano para dar un testimonio de cuando las personas ven cómo se lleva la iglesia. Bueno, aquí se nos plantea algo crucial. Estamos diciendo que es una iglesia apostólica. Entonces, de acuerdo con lo que dice la Biblia, una iglesia es apostólica cuando está construida sobre la doctrina de los apóstoles. Entonces, cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles, estamos volviendo al original que comenzamos este programa. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La sana doctrina. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Bueno, las enseñanzas de Jesucristo. Esa es la sana doctrina, la palabra. Entonces, una iglesia apostólica es aquella que está fundamentada sobre la doctrina de los apóstoles. No es que una iglesia apostólica es apostólica porque está gobernada por un apóstol. Ahí está, bueno, lo que nosotros interpretamos en lo que dice la Sagrada Escritura. Ahora bien, tú muy bien mencionaste lo que dice Pablo a los Efesios. Dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y les dio la razón de ser de esos ministerios. Él dice, para capacitar a la iglesia, al creyente, para la obra del ministerio. Es decir, estas funciones que tú has mencionado, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros, son para la edificación del cuerpo de Cristo, y la manera como lo plantea Pablo los pone en un nivel de igualdad. No es que uno tiene una jerarquía sobre otro, sino que todos están en el mismo plano de igualdad, porque ante Jesucristo todos somos iguales. No hay ninguna diferencia que uno sea superior que los demás. Por eso entonces, también cuando hablan de la tarea de los pastores, ¿cuál es la tarea de un pastor? Bueno, la palabra pastor deriva de una función que para los hebreos y los judíos, y en la actualidad también, es el que conduce un rebaño de ovejas. Entonces el pastor es el que conduce, es el que apacienta, es el que guarda, es el que alimenta, es el servidor de Jesucristo para apacentar a las ovejas, para alimentar a las ovejas. Entonces el pastor tiene esa tarea, y entonces tiene que apoyarse en un conjunto de personas que le permitan dirigir el rebaño y administrarlo. Como tú dices, el pastor no puede encargarse de todo, pues él tiene una función específica: pastorear, conducir, orientar, y habrá otras personas que se encargarán de las diferentes tareas que se cumplen en una congregación, en una iglesia. Entonces habrá administradores, habrá maestros, habrán directores, etcétera, pues de acuerdo con las diferentes actividades y ministerios que cumplan en esa iglesia. Se pone un ejemplo muy práctico, como es el del director de una orquesta. El director de una orquesta no ejecuta los instrumentos, él simplemente marca el ritmo, marca la pauta, e va a intervenir. Así más o menos un pastor. El pastor no toca los teclados, no toca la batería, y luego después sale y limpia el templo, y después sale y recoge las ofrendas, y después distribuye. No, él simplemente marca la pauta, indica lo que cada quien va a hacer, y él es el director. No es el que manda, es el que dirige, es el que orienta, el que coordina, es el que guía, es el que coordina. Sí, eso se ve mucho. Aparte que yo creo que le hace un gran daño a la participación de las ovejas en las actividades de la iglesia, porque al final como que ven que todo se hace
sin necesidad de que ellos ayuden o tengan una responsabilidad, y debe ser de esa manera. Cada quien es parte del cuerpo de Cristo. Imagínate que dentro del cuerpo de nosotros haya una molécula que no quiere trabajar. ¿Cómo sería? O un brazo, un brazo dice yo no trabajo más, o no hago mi trabajo. Sería un caos, ¿no? Un caos. La metáfora del cuerpo de Cristo es lo más perfecto que el apóstol Pablo puede encontrar, claro, inspirado por el Espíritu Santo, para establecer, para moldear lo que es la iglesia. La iglesia es como un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo, sabemos nosotros que está constituido de cabeza, tronco y extremidades. Pero Jesucristo se reservó una parte muy importante. ¿Cuál se reservó? La cabeza. La cabeza. Él es la cabeza del cuerpo. Entonces, Él tiene los diferentes órganos para cumplir el ministerio. Entonces tiene manos, tiene ojos, tiene boca, tiene pies, y cada uno tiene una función. Entonces cada miembro dentro de la iglesia tiene una función, dentro del cuerpo, tiene una función que debe cumplir. Tú lo has dicho muy bien. La mano tiene su función, el dedo tiene su función, la uña tiene su función, cada uno, y ese conjunto, cuando funciona orquestado, entonces funciona perfecto, y es lo ideal. Yo siempre comento algo, que tú te imaginas un cuerpo con dos cabezas, es un monstruo. Es un monstruo, sí. O sea que la iglesia no la gobierna ninguna persona, la gobierna Jesucristo. Aquí estamos hablando de otro principio que establece la sana doctrina, que es que la iglesia es gobernada por Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces estamos hablando del señorío de Cristo. Cuando hablamos del señorío de Cristo, estamos hablando de otro principio fundamental de una iglesia que está fundamentada en la sana doctrina. Cristo es la cabeza. El pastor no es la cabeza. Los diáconos no son la cabeza. Ni siquiera la asamblea es la cabeza. La cabeza es Jesucristo, quien marca la pauta, quien da la orden, y los demás pues nos ponemos a su orden para cumplir los ministerios que nos corresponden. Así es. Sí, definitivamente hoy hemos visto varios tips bien importantes de cómo poder diferenciar que una iglesia sana, una iglesia gobernada por Cristo y no gobernada por hombres. No sé qué otro aspecto pueden mencionar, Israel. Creo que hemos abarcado unos cuantos de lo que contiene, digamos, la sana doctrina. Hay doctrinas muy importantes que están contenidas en la palabra de Dios, que también podríamos mencionar, para ir cerrando quizás. Otra doctrina fundamental es lo que nosotros denominamos la esperanza que tenemos en la segunda venida de Jesucristo. Ahora, este es otro tema que llevaría a mucha conversación, porque pasa algo muy interesante. En estos días, que estamos hablando del asunto del coronavirus, la crisis mundial, lo que está ocurriendo en toda esta tragedia que estamos viviendo, hay personas que se han dedicado a declarar, a programarle a Jesucristo la venida. Algunos están diciendo que la venida de Cristo es inminente, que Cristo viene ya. Te duermen con un ojo cerrado y no abierto. Están esperando a Cristo, que ya Cristo va a venir. Incluso hubo un predicador que es muy conocido a nivel de las redes sociales que dijo que Cristo que venía este año. Creo que él ha avisado por los últimos 3 años, ha dado fecha. Y se ha equivocado. Y se ha equivocado, pero hay una razón muy práctica para eso, es que él no toma en cuenta la sana doctrina. Sí. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza las señales de la venida de Jesucristo en la Biblia, se da cuenta de que Cristo no va a venir hoy. Y esto lo digo con propiedad, con autoridad en la palabra de Dios. Claro, Jesucristo puede venir ya si Él quiere, porque Él es la suprema autoridad. Pero no lo va a hacer porque Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Él estableció ya algunas pistas de cuándo va a ser su próxima venida. Y algunas le mencionan hacia bola de pájaro. Una,
que está en la epístola de Pablo a los tesalonicenses, la construcción del tercer templo de Jerusalén, donde se va a sentar el anticristo y se va a hacer pasar por Dios. Eso todavía no ha ocurrido. Entonces, hasta que eso no ocurra, no vamos a pensar que Cristo va a venir. Otra pista: cuando uno lee el capítulo 2 de Daniel, cuando narra el sueño de Nabucodonosor, habla de esa estatua que muestra el devenir de la historia desde los babilonios hasta la segunda venida de Jesucristo. Bueno, cuando uno llega a los pies de hierro mezclado con barro cocido, eso es el indicativo de un próximo imperio mundial. Esos pies mezclados con barro cocido dice que fueron derribados o destruidos, desmenuzados por una roca. La roca es Jesucristo en su segunda venida. Quiere decir que para que Jesucristo venga a destruir esa roca, que es el imperio mundial, tiene que estar constituido el imperio mundial. Entonces, no está constituido todavía un imperio mundial a semejanza de los imperios anteriores, del babilónico, del persa, del romano y del griego. No, todavía no está constituido. Así que hasta que eso no se constituya, Cristo no va a venir. Entonces te he mencionado 3 pistas de la venida de Jesucristo que todavía no se han visto, de manera que Cristo no va a venir en estos días. Así que una sana enseñanza centrada en la palabra de Dios no dice que Cristo viene ya, va a venir cuando se cumpla lo que él estableció. No, los apóstoles le preguntaron, Señor, ¿cuándo será esto que nos estás diciendo, que vendrá de nuevo? ¿Y él qué les dijo? Ni los ángeles, ni yo sé cómo será en este tiempo. Entonces, yo pienso que nosotros debemos estar preparados, caminar siempre en pro con la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, y del resto no nos tiene que importar. Fíjate una cosa, cuando tú mencionaste eso, dijiste 2 pilares fundamentales de lo que Cristo enseñó. Número 1, tú lo dijiste, cuando Él indicó esas señales de su venida es para que estemos preparados. Hay que estar preparados. ¿Cuándo va a venir? Cuando sea, pero estamos preparados. Número 1. Y el otro, muy importante, es que Él le dijo: mire, señores, a ustedes no les debe preocupar cuándo van a ocurrir estas cosas. ¿Qué es lo que les debe a ustedes preocupar? Entonces le dijo: bueno, recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos de la tierra. Entonces él les dijo: miren, señores, antes de ponerse a preocuparse cuándo va a ser mi venida, no se preocupen por eso. Su preocupación o su ocupación es llevar el Evangelio. Y una cosa importante de lo que estabas comentando, Israel, es que yo pienso que con todas estas señales que ya hemos dado y pistas para que las personas estén bien atentas, es que no necesitas permiso, no necesitas autorización para salir corriendo. De verdad que los creyentes tienen que estar muy atentos, porque vendrán falsos profetas. El Señor nos prometió en la palabra, y debemos estar muy atentos. Cuando nosotros vemos estas señales, algunas de estas señales en algunas iglesias, pienso yo que debemos correr y definitivamente buscar, aunque sabemos que no hay iglesia perfecta, y si la hubiera, en lo que llegamos nosotros la dañamos. Definitivamente tenemos que buscar una iglesia sana, porque si ya es difícil con todas las imperfecciones que tienen los seres humanos conseguir una iglesia perfecta, es más difícil cuando la doctrina no es sana. Sí, es cierto. Ahora, ¿por qué estamos promoviendo, conversando sobre esto de la sana doctrina y de lo que establece la Escritura? Por una razón muy sencilla. Tú dices,
Una característica de la iglesia sana. Bueno, hemos dicho que tiene como fundamento estas doctrinas que hemos hablado, pero todavía algo más. Una iglesia sana es aquella que promueve que sus integrantes, que sus miembros, que los creyentes que formen parte de esa comunidad avancen a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De manera que una iglesia sana que practica la sana doctrina es aquella que propicia la santidad en sus miembros. ¿Qué es la santidad? Bueno, el parecerse cada día más a Jesucristo, y esa debe ser la meta, el ideal de una iglesia sana. Así es. Bueno, Israel, hemos llegado al final del programa del día de hoy. La verdad que ha sido un placer poder compartir contigo esta otra edición de Escuchando al Maestro y poder darles una luz a las personas que nos escuchan de qué se trata una sana doctrina. Definitivamente debemos estar con los ojos muy abiertos porque en estos tiempos se levantan falsos profetas, muchas desviaciones con respecto a lo que realmente Cristo dejó fundamentado en la palabra. Y bueno, esto nos ayuda un poco a discernir, a tener una mejor visión, a un mejor entendimiento de qué, de cuál y dónde podemos encontrar una sana doctrina. Bueno, me complace mucho, Ivana, haber compartido contigo este tiempo para conversar sobre este tema que es tan fundamental. Y tenemos que decir que nosotros no tenemos la sana doctrina. La sana doctrina está en la Biblia. Lo que hacemos es exponerla y practicarla. Es así. Eso es algo también de la sana doctrina. Muchas personas creen en la sana doctrina pero no la practican. Eso también. Eso es más que eso es perverso ya. O sea, enseñar la sana doctrina pero no la practica. Es así. Bueno, Israel, la próxima semana tendremos otro tema interesante para todos ustedes acá desde La Luz Radio. Se despide su servidor Iván Landaeta. Israel Leal, un placer compartir con ustedes en este tiempo tan hermoso. Así que nos vemos el próximo martes. Dios los bendiga.